Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Ya aquí saludándoles en nuestra séptima temporada de la el segundo episodio de NutriCharlas de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Y hoy vamos a abordar un tema muy importante para nuestra salud, sobre todo la salud cardiovascular, y es hablar de grasas trans y etiquetado. Es por ello que tengo a un invitado especial, al licenciado en nutrición, Servando Rivera. Hola, ¿qué tal, Servando? ¿Cómo andas? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación aquí con ustedes, compartiendo un rato para charlar acerca de este tema que, bueno, nos dio la sorpresa a la semana. Pues básicamente en esta semana, entre la semana anterior y aquí, se hizo ya la publicación. Correcto. Y bueno, vamos a hacer un pequeño preámbulo a lo que vamos a estar tratando, y es que todo se relaciona también en el etiquetado. Por eso es que quiero mencionarles que, bueno, esa molécula de grasas de trans, esta molécula química que es muy utilizada en productos ultraprocesados para que mantengan su vida de anaquel y pues tenga también esa textura que a veces es un elemento, pues, de marketing, un elemento que les gusta a los consumidores. Pero no por eso quiere decir que sea un elemento indispensable para nuestra alimentación. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha tratado de hacer campañas, que ahorita nos va a platicar un poco más el licenciado Servando sobre este tema de limitar o de prohibir en su momento esta grasa trans, que en la salud no nos va bien. Les va bien a empresas para reducir algunos costos, para reducir para aumentar el tiempo de anaquel del producto, pero bueno, poco a poco vamos a desglosar esta implementación, esta acción que la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, está desarrollando para poder nosotros como profesionales del área de la salud, como nutricionistas, como nutriólogos, pues ir difundiendo esta información. También les pido si nos pueden apoyar a los que nos están viendo, si se escucha bien, si todo se ve bien, y voy a pedirles que nos compartan. Si pueden hacer el favor de compartirnos, les agradeceríamos muchísimo. Luego vamos a compartir. Adelante, Servando. Correcto, pues muy buenas tardes a todos, tarde noche, como bien lo comenta Jesús, muy buenas tardes. Mi nombre es Servando Rivera Martínez y soy licenciado en nutrición egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente me desempeño como consultor para la industria alimentaria en materia de etiquetado alimentario y en materia de etiquetado comercial para alimentos y bebidas. Y bueno, hoy tengo a bien a platicar con ustedes de lo que se dio dentro de esta semana acerca de la parte de, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la regulación para grasas trans en alimentos y bebidas en México, y creo que vale la pena echarle un vistazo. Entonces vamos a hacer un poquito de preámbulo. Ustedes están viendo en la pantalla un documento que se llama Plan de Acción para Eliminar los Ácidos Grasos Trans de Producción Industrial. Esto con una limitante de la fecha del 2020 al 2025, que es el periodo en el que la OPS
se propuso para poder en esta parte eliminarlos. Sí, lo que hemos observado en diferentes países es que mientras en algunos, pues dado a la parte política, pues en algunos se eliminan, en algunos se regulan. Entonces, yo les recomiendo descargar este documento, está en la página de la OPS, donde viene a grosso modo, pues esta parte y podamos entrar a las grasas trans, porque lo que vamos a llevar a continuación es poder revisar qué va a suceder en esta parte. Recordemos que este octubre entra la segunda fase del etiquetado, y Jesús, por ahí, si mientras puedes descargarnos la imagen de lo que nos dice para la segunda fase, y vamos a hacer énfasis en la parte de ácidos grasos trans. Entonces, ahorita vamos a ver que este documento tiene una estrategia, básicamente, si lo puedes, en esta parte son 4 puntos de la estrategia. En esta parte la primera es promulgar políticas, y las políticas ya se promulgaron en México, es la modificación a la NOM 051, de las primeras políticas donde se regula las grasas trans. Recordemos que para 2014 no se contabilizaba la grasa trans. Entonces, una de las primeras modificaciones a esta norma es incluir las grasas trans. Se incluyen, se contabilizan, inclusive son sujetas de sellarse. ¿Qué significa? Que hay un parámetro que nos dice de perfil de nutrientes, que nos dice qué cantidad se es permisible, acorde a la modificación de la norma, que un alimento tenga de grasas trans, y cuando exceda esa cantidad, pues lo que sucede es que se le va a poner un sello que diga alto en grasas trans, ¿correcto? También nos habla esta parte sobre aplicar las políticas. Entonces, estamos ya en el primer año de aplicación de política, primero el segundo, vamos por la segunda fase de la aplicación de la política, y es aquí donde entra otra vez esta parte, donde vamos a empezar a revisar ya muy en específico las grasas trans. Evaluar los programas o políticas, pues bueno, ya quienes hayan visto en Sanud, ya podemos ver que es la segunda en Sanud que ya empieza a tener los primeros resultados de la evaluación del etiquetado frontal de advertencia. Entonces ya podemos evaluar, ya las gentes lo identifica, ya la gente puede observar cuándo un alimento tiene más sellos, cuándo el alimento tiene menos sellos. Aquí es muy relevante porque recordemos que el etiquetado frontal tiene los sellos tienen 2 maneras de expresarse, una que es con letras, o vamos a llamarle con cualitativa, porque van a hacerlo de acuerdo a la superficie de exhibición, es decir, a la superficie que vemos en el producto, nos va a permitir ver y leer qué tipo de nutrimento es alto el producto, cuál es el nutrimento crítico en el cual el producto es alto, entre ellos grasas trans. Sin embargo, también recordemos que otra manera de expresar el contenido de nutrimentos críticos es a través de los sellos cuantitativos, aquellos que, bueno, nos vamos a llamarle cuantitativos porque es un solo sello, y dentro de ese sello vamos a encontrar un número, el cual nos va a decir en el número de nutrimentos en los que el producto está alto, número de nutrimentos críticos. Recordemos que son nutrimentos críticos, recordemos que son la energía, las azúcares, vamos a encontrar grasas saturadas, grasas trans y el sodio, ¿correcto? Van a ser 5, normalmente contemplamos 5 sellos, y eso es lo que vamos a encontrar hoy. Si acudimos a la tiendita de la esquina, ya vamos a encontrar alimentos que contienen esa parte. Entonces, la última parte que nos marca la estrategia, aunque nos la marca para grasas trans, es una estrategia que es donde viene la oportunidad para nosotros como nutriólogos, que es concientizar, que ya hay campañas del sector salud sobre la parte de los sellos. Ya sabemos que consumir un alimento ultraprocesado, entre menos sellos sea, es mejor, y si no tiene, perfecto, que debemos de consumir más frutas y verduras que alimentos ultraprocesados. Sin embargo, es una tarea diaria para que esta modificación de norma, para que este etiquetado de advertencia frontal, pues tenga que ser un éxito. Radica en nosotros trabajar, como siempre lo he dicho, desde nuestro metro cuadrado, para poder generar campañas
de lectura de etiquetado, lectura no solamente de etiquetado frontal de advertencia, sino también de la tabla de declaración nutrimental, que es la que vamos a encontrar posterior en el producto. Y bueno, dicho esto, Jesús, si me puedes mostrar la siguiente. También esto es desde el punto de vista desde el consumidor, pero lo que también viene una oportunidad para trabajo también visto esto es en la industria alimentaria. La anterior, la que me dice Replace, Jesús, es que la OPS también tiene una caja de herramientas, básicamente que es una estrategia que se llama Replace, y que esa estrategia lo que viene es que hagamos una revisión de los procesos alimentarios en la industria alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer la revisión? Pues tenemos que revisar cómo se está llevando, qué ingredientes se está usando la industria alimentaria, sobre todo la parte de panificados, la parte de helados, también la parte de fritos, sobre todo en la parte de botanas fritas. Se tiene que estar revisando esta parte, la parte de promover el cambio de grasas, que ahorita vamos a ir a entrar, esa parte química, de las grasas que nos generan grasas trans a grasas que generen menos grasas trans, ¿no? Y sobre todo que se apeguen a la legislación, ¿no? Que es lo que hoy estamos viendo, lo que se publicó. ¿Para qué? Para que se puedan implementar, para que se puedan crear y posteriormente reforzar, insisto, porque hoy también la oportunidad es para los productores de alimentos poder reforzar y empezar a crear una mercadotecnia que se apegue más a elementos de mercadotecnia social, que tenga que ver más con el anuncio de cambio de buenas prácticas de manufactura aplicadas a la eliminación de grasas trans y focalizadas en la implementación o agregado de aditivos que cuidan la salud del consumidor. Eso es lo que estamos revisando en esta parte. Y básicamente esto se reduce en 2 puntos. La que sigue la del 2%, por favor. Bueno, ¿qué nos dice la OPS? ¿Qué nos dice la OMS en general? Y bueno, lo que nos dice es que tenemos que revisar que el contenido de grasas trans en alimentos no sea mayor al 2%, ¿correcto? Les comentaba del documento, sí es importante leerlo porque tenemos que entender que las grasas trans son un conjunto de ácidos grasos. Recordemos que las grasas están conformadas por ácidos grasos y que esos ácidos grasos tienen una estructura química que nos hace decirle entre cis y entre trans, pero que en la parte trans es una estructura química que finalmente tiene repercusiones en la salud de quien las ingiere. Y ya hay estudios científicos que la relacionan con cardiopatías en su mayoría, y que hoy la OMS también declara que, bueno, ha sido causante de muchas muertes derivadas de esas cardiopatías. Entonces, el primer punto fundamental es que los ácidos grasos trans de producción industrial, que es como lo denomina, no sean mayores al 2%, ¿correcto? Es decir, que del total de ácidos grasos trans no tengamos el 2% del total de ácidos grasos totales, de las grasas totales que encontramos en nuestro alimento, no debe de haber más del 2% de ácidos grasos trans, ¿correcto? Entonces, el primer punto es la regulación de los ácidos grasos producidos industrialmente, es decir, aquellos ácidos grasos que se produjeron durante el proceso de elaboración del producto. Y pues la prohibición, finalmente, del uso de aceites parcialmente hidrogenados, ¿correcto? ¿Para qué? Para evitar una fuente de ácidos grasos trans dentro del proceso de elaboración de un alimento. Aquí vamos a encontrar, entonces vamos a regresarnos a nuestras clases de química, y recordemos que en la parte química tenemos otra vez las grasas se componen de ácidos, y dentro de los ácidos vamos a encontrar ácidos grasos trans. Básicamente, aquí lo que vamos nosotros que quiero que ustedes entiendan de manera más fácil, es que vamos a encontrar 2 ácidos grasos trans. Los primeros, que son de manera natural, que podemos encontrarlos en muy poquitas cantidades, en cárnicos, en leche y en los derivados de la leche, que son muy infínima la cantidad, pero que están ahí presentes. Y número 2, que son las de producción industrial, que es a la que la OMS y la OPS han señalado que se tiene
que los países que la conforman tienen que tener políticas muy estrictas con ellos. ¿Cuáles son? Pues son los aceites que se han sido parcialmente hidrogenados, para ejemplo, un aceite para convertirse en manteca vegetal o un aceite que se hidrogenó para convertirse en una margarina, ¿correcto? Hay esos dos. Si pasando de la química a la bioquímica, pero sobre todo a la bioquímica aplicada ya al alimento, es decir, a la matriz alimentaria, basta en que ubiquemos la manteca vegetal, basta que ubiquemos la margarina como dos simples y sencillos ejemplos, ¿correcto? Hay otro tipo, hay aceites que de manera industrial se van a hidrogenizar para poder. ¿Cuál es la función de una hidrogenización? Pues para poder extender, como ya lo decía Jesús, la vida de anaquel, para que pueda resistir la oxidación, pero también para que pueda elevarse el número de ciclos de freído, es decir, que tenga un mayor, va a tener una mayor resistencia a los cambios químicos derivados de las altas temperaturas que se usan en freídos. Entonces, esta parte es muy importante que como nutriólogos lo conocemos. Técnicamente estamos hablando de los fritos en primer lugar, pero también de los alimentos adicionados. Ahora, pasando a lo que se publicó, si pudiéramos ver lo que se publicó, esta es la parte fundamental de la plática del día de hoy, que vamos a entender qué es lo que se publicó en el diario oficial de la Federación. Y lo que se publicó es que se adiciona un artículo, el artículo 200 bis a la Ley General de Salud. El 216 bis nos dice que los alimentos y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial. Y los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán exceder 2 partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada 100 partes del total de ácidos grasos. Y entonces, pues básicamente por ahí nos dice que tenemos 180 días, dice el presente decreto entrará en vigor en los 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces se publica el 9 de febrero, aquí lo importante que podemos estar observando es 2 reglas, las mismas reglas que vimos que nos señala la OMS y la OPS ya están plasmadas en la ley en México, ya hay una regulación. ¿Qué es lo que se viene? Pues tendrá que venirse una reglamentación, habrá una reglamentación más específica por parte de COFEPRIS que indicará cómo se va a lograr, que también tendrá que ver mucho en el énfasis de cómo se va a evaluar y cuál será la sanción de aquellos que no la cumplan, ¿correcto? Y aquí viene el bagaje de ventanas de oportunidades para nosotros como nutriólogos. Y quiero, si recuerdan lo que leímos, jamás leímos un alimento preenvasado. O sea, no aplica solamente a los alimentos preenvasados, aplica a todos. El detalle aquí yo creo es, desde mi punto de vista, Jesús, y aquí vamos a dejarlo para poder interactuar con el público, ahora me gustaría escucharlos, es qué pasa con las famosas fritangas, qué pasa con la famosa panificación del barrio de la esquina que usa manteca vegetal, qué pasa, vamos a hablar de un panificado, lo estamos platicando el día de ayer con un productor. ¿Qué pasa con la gente que vamos a llamar así un polvorón, que básicamente es manteca vegetal con azúcar y harina? O sea, así de simple. Entonces, me preguntaba el panificador, ¿no? Entonces, ¿significa que los polvorones van a desaparecer? Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque la manteca vegetal es un aceite parcialmente hidrogenado. La pregunta es, si la ley me lo prohíbe, entonces, ¿va a desaparecer los polvorones? ¿Qué va a suceder? Imaginémonos algunos pasteles que en su composición llevan manteca vegetal, en esa parte de panificados, en una concha a la parte, lo que conocemos como el pan que lleva, que es la concha, toda la parte superior es grasa con azúcar, ¿sabes? Manteca vegetal con azúcar y colorante. Y eso, la pregunta es, ¿va a dejar de existir?
¿Y cómo el consumidor va a saber que tiene menos del 2%? ¿Cómo va a saber que no está añadido? Si tenemos problemas con el etiquetado, porque a veces, creo que en la parte del etiquetado, bueno, es un punto aparte, no hay tanto problema porque finalmente hay una regla, pero aquí no me voy a meter a la parte de etiquetado porque yo creo que Jesús vale la pena hacer un ejercicio, porque lo que se viene es, en la evaluación que hemos hecho al día de hoy de esta regla, hemos encontrado que un producto que señale en su envase que tiene exceso de grasas trans, en teoría incumpliría esta parte. ¿Por qué? Porque inclusive lo que vamos a encontrar de grasas trans va a ser por ahí del menos mayor al 2%. Entonces, vamos a revisar si existe la congruencia entre esta nueva modificación al artículo 216, 216 bis, con lo que nos indica el perfil de nutrientes que se encuentra dentro de la norma. Básicamente, un producto que declare que es alto en grasas trans, pues estaría técnicamente incumpliendo la ley, estaría técnicamente siendo sujeto de un apercibimiento por parte de la autoridad o una sanción. ¿Qué es lo que se viene? La misma publicación nos dice que la Secretaría de Salud Pública más adelante nos reglamentará, nos dirá qué procede, pero para los productores sí genera una parte de estrés en el saber ahora qué le agrego a aquello que necesitaba tener esto, ¿no? Y lo dejo ahí porque creo que el caso que estuvimos platicando ayer con el productor, el polvorón, en definitiva, creo que es dos cosas que todo mexicano conoce, es un polvorón y la cubierta de una concha. La pregunta es, ¿van a desaparecer con esta prohibición? Ahora, ¿cómo saber cuántas grasas trans tienen? Habrá que mandar a hacer laboratorio, y eso cómo impactará en los costos de los productos, aunque ahorita vimos con todo este proceso de inflación. Entonces, sí es una regulación que acaba de salir, que también habrá que esperar las transnacionales si es que procederán a ampararse como lo han hecho con la parte del etiquetado, que están en esa parte peleando el amparo porque no se les aplique. Entonces, aquí pues toca muchas fibras sensibles. Recordemos lo que decía el panificador: desaparecerá el pan, se amparará porque ya no, para evitar que desaparezca un polvorón. Esa es la parte que se viene. Nosotros como nutriólogos, lo primero que tenemos que aprender es a identificarlo en la lista de ingredientes de los productos, ¿no? Y podemos leer, ya no tendrían que decir aceites parcialmente hidrogenados, ya no, eso va a dejar de existir. Uno que lo diga, incumple, ¿correcto? Y creo que en los envasados va a ser la mejor manera de identificarlos. Lo preocupante es qué sucederá con los restaurantes, qué sucederá con las fondas, los servicios de alimentación, aquellos que para preparar un alimento requieren de un aceite parcialmente hidrogenado, la panificación, como ya lo comentábamos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, yo dejo esa pregunta ahí. Creo que hoy lo que busco más informar es que como nutriólogos nos preguntemos qué va a suceder y qué vamos a hacer nosotros como nutriólogos en este sentido. Dejar de prohibir una concha, vamos a prohibir una concha, vamos a prohibir un polvorón porque por la grasa trans, es algo que no habíamos pensado. Y luego, ¿cómo voy a saber? Imaginemos que se llega a crear una mezcla de grasas que no generen trans. ¿Cómo vas a diferenciar entre un polvorón con grasas trans y un polvorón sin grasas trans que no están etiquetados? Esa es la pregunta. ¿Cómo vas a diferenciar? ¿Cómo vamos a saber cuál sí, cuál no, si no hay una información? ¿Correcto? Ahí también es algo de incertidumbre para los productores, porque bueno, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, Jesús, si tengas algo que agregar. Hay mucho que agregarle, pero poco tiempo. Si alguien que nos está escuchando en este momento tiene alguna pregunta en específico, en especial, pues adelante. Yo estoy en total de acuerdo en que tenemos que informarnos sobre esta nueva digamos, actualización por parte de la norma, por parte de que ya se venía estableciendo esta campaña, esta estrategia por parte de la OPS para, pues, tratar de regular
en su momento incluso a eliminar en productos principalmente para niños, porque algo lamentable es que la mayoría de estas grasas trans, de estos aceites, se encuentran en mayor número en estas golosinas, en estos alimentos que un niño busca regularmente. El adulto pues, deberá también de ser consciente, de tener también su concientización, pero aquí lo más preocupante es que la mayoría de este elemento se encuentra en productos que desafortunadamente los niños consumen. Esa es por una parte preocupante, porque definitivamente si lo consumes diario a cantidades mayor de 2% de grasa total, es un problema cardiovascular. Por eso no es de extrañarse que tengamos niños de 10, 11, 12 años con problemas cardiovasculares e incluso con infartos derivados pues, de esta alimentación en donde las grasas trans juegan un papel importante. Bueno, pues invitarles a compartir este pequeño podcast. Es un poquito de darles esta inquietud, esta espinita de tener más atención, poner más atención en qué es lo que estamos comprando, qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos comprándole a nuestros hijos, a nuestros familiares. Y nosotros como consumidores tenemos también la última palabra. Si somos conscientes y nos vamos concientizando de que este producto en especial, aunque venga en un producto que me gusta mucho, pues bueno, irlo sustituyendo. Porque al final, si nosotros como consumidores lo demandamos por desconocimiento, o sea, lo pedimos por desconocimiento en nuestra salud, pues siempre se va a vender. Y va a haber productores que se dediquen específicamente a vender grasas trans. Porque el consumidor lo solicita, lo pide, pero desconoce de la cuestión de salud. Igual, también probablemente no es defenderlos, pero sí a lo mejor pecan de inocentes, ¿no? De no saber que el exceso de esta grasa trans ocasiona problemas cardiovasculares. Y un productor, al ver esta noticia, debería tener también una estrategia. Es decir, ahorita ya la industria alimentaria, la parte innovación alimentaria, puede ayudarnos a tener una grasa que pueda ser palatable, pero que no sea una grasa que en sus partículas modifique de cis a trans, y por eso es que tenemos esa estructura que no se absorbe en nuestro cuerpo. Entonces se encuentra ahí en las arterias y se va acumulando, y por eso los problemas cardiovasculares, hipertensión y problemas problemas de salud cardiovascular. Entonces, estaríamos, yo creo que invitando a la población en este momento a ser más conscientes de lo que están consumiendo, ser conscientes del etiquetado, de ver qué productos tienen grasas trans. El problema es que no dice porcentaje de grasa trans que tiene, y eso sí es preocupante, porque uno como profesional del área de la salud no sabría con exactitud cuánta grasa trans tiene, y ese es su problema. Y para los productores, bueno, que venden este tipo de grasas trans, es tener un plan B, porque definitivamente estas grasas hidrogenadas, pues sí provocan problemas de salud. Así que, bueno, esto sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast y compartan. Buenas noches. Bye, bye.
nutricionalmente hacia una mejor salud. Nutricionalmente hacia una mejor salud.